¿Alguna vez sentiste que todo lo que construiste con amor podía derrumbarse en un solo instante? Yo lo descubrí el día en que la traición entró en mi casa disfrazada de familia. Me llamo Isabel, tengo 62 años, y durante toda mi vida creí que la mayor recompensa de mis sacrificios era ver a mi hijo Daniel crecer y formar un hogar. Fui madre soltera, trabajé limpiando casas, cosiendo de madrugada, preparando comida para vender en el mercado, todo para que él pudiera estudiar, vestirse con dignidad y tener un futuro mejor que el mío. Cada gota de sudor que cayó de mi frente la ofrecí sin pensarlo, porque ser madre es darlo todo sin pedir nada a cambio. Cuando Daniel conoció a Camila, pensé que la vida me estaba devolviendo algo de luz. Ella era joven, educada, siempre con una sonrisa. Durante un tiempo, creí que de verdad lo amaba. La recibí en mi casa como a una hija, le abrí las puertas, le cedí el espacio que tanto había cuidado. No me importó quedarme con el cuarto más pequeño, siempre y cuando ellos se sintieran cómodos. Pero a veces, las sonrisas esconden cuchillos. Al principio fueron cosas pequeñas. Daniel empezó a llegar más tarde del trabajo, cansado y evasivo. Camila pasaba horas encerrada en su habitación con el teléfono en la mano, sonriendo a la pantalla como si escondiera un secreto que no me pertenecía. Yo lo atribuía a la juventud, a las nuevas costumbres. No quería pensar mal. No de mi hijo. No de la mujer que él había elegido. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto, escuché voces en el pasillo. Reconocí la de Camila, baja y nerviosa, hablando por teléfono. Sí, pronto estará a mi nombre. Daniel ya firmó los papeles. La vieja no sospecha nada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me quedé inmóvil, apretando la blusa que tenía entre las manos. ¿De qué hablaba? ¿Qué papeles? ¿A qué, vieja, se refería? Seguí escuchando. Con la venta podremos empezar de cero. Ella ni siquiera se dará cuenta. Guardé silencio. Cuando los pasos se alejaron, me senté en la cama con la respiración entrecortada. Me ardía el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. ¿Estaba hablando de mí? ¿De la casa que tanto me costó levantar? Esa noche, durante la cena, intenté observarlos con atención. Daniel evitaba mirarme a los ojos. Camila, en cambio, estaba radiante, sirviéndole vino y sonriendo como si nada. Quise preguntar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Tenía miedo de la respuesta. Pasaron los días y empecé a notar más detalles. Recibían sobres cerrados, que escondían rápidamente en un cajón. Daniel hablaba en voz baja por teléfono, siempre nervioso. Y lo que más me desgarraba, cuando yo entraba a la sala, las conversaciones se cortaban de golpe, como si mi sola presencia fuera una intrusión. Una mañana, mientras limpiaba, encontré en la mesa un sobre abierto. No pude evitar leerlo. Era un documento notarial, la transferencia de la propiedad de la casa. La firma de Daniel estaba allí. Y en la parte de comprador, el nombre de un desconocido. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me apoyé en la pared para no caer. Mi hijo, mi propio hijo estaba vendiendo la casa. La casa que construí con años de sacrificio. La casa que debía ser mi refugio en la vejez. Esa noche, cuando lo confronté, Daniel no lo negó. Mamá me dijo, sin mirarme, ya no eres joven. Esta casa es demasiado grande para ti. Camila y yo necesitamos un futuro. Entiende, es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Susurré. O lo mejor para ustedes. Camila intervino con una sonrisa helada. Isabel, no lo tomes a mal. Tendrás tu lugar. Podemos arreglarte una habitación en otra parte. Ya no tienes que preocuparte por nada. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos brillaban con desprecio. Me levanté de la mesa, con el corazón destrozado. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que el hijo al que dediqué toda mi vida ahora me tratara como un estorbo? Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos,
veía la firma de Daniel en ese papel. Cada vez que intentaba calmarme, escuchaba en mi mente la voz de Camila llamándome la vieja. Me levanté antes del amanecer y miré por la ventana. El cielo estaba oscuro, pero una estrella brillaba solitaria. Me aferré a ella como a un símbolo, yo también estaba sola, pero aún brillaba. En ese momento lo decidí. No iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. No iba a ser una víctima silenciosa. Porque la traición duele, sí. Pero lo que ellos no sabían, era que yo también sabía defenderme. ¿Sabes lo que significa sentirse una extraña en la casa que levantaste con tus propias manos? Eso fue lo que viví en los días siguientes, cuando la traición dejó de ser un secreto y se convirtió en una herida abierta que nadie se esforzaba en ocultar. Daniel ya no me hablaba con el cariño de antes. Sus palabras eran frías, impersonales, como si yo fuera una inquilina incómoda. Y Camila. Camila ya no se molestaba en disimular su desprecio. Una mañana, mientras preparaba café, la escuché decirle a Daniel: «Tu madre está vieja, Daniel. No podemos seguir cargando con ella. Si no firmamos pronto, el comprador se echará atrás». «Camila, es mi madre», susurró él. «¿Y qué? ¿Acaso ella pensó en ti cuando decidió retener esta casa a su nombre? No seas ingenuo. Necesitamos dinero, no recuerdos». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé en silencio, temblando, mientras el café se desbordaba sobre la estufa. Ellos no se dieron cuenta de que yo estaba allí. O tal vez sí, y simplemente ya no les importaba. Esa tarde, me encerré en mi cuarto y abrí un viejo baúl donde guardaba fotografías. Allí estaba Daniel, con apenas 6 años, sonriendo con su uniforme escolar. Recordé cómo había vendido mi anillo de compromiso para comprarle ese uniforme, cómo trabajé hasta la madrugada para pagarle las cuotas de la escuela. ¿Y ahora me llamaba carga? ¿Ahora me trataba como un obstáculo? Lloré en silencio. Pero entre lágrimas, una voz interior me decía: «Isabel, no puedes rendirte. No, ahora. No después de todo lo que diste». Los días siguientes fueron aún más duros. Camila empezó a controlar la casa como si ya le perteneciera. Cambió las cortinas, ordenó mover muebles, y hasta decidió vender algunos objetos míos sin consultarme. Una tarde llegué a la sala y vi que faltaba la máquina de coser que había sido de mi madre. «¿Dónde está mi máquina?», pregunté. Camila se encogió de hombros. «Era vieja. La vendí por internet. Nadie usaba esa chatarra. Era un recuerdo de familia». Grité, con la voz quebrada. Ella me miró con desdén. «Pues acostúmbrate, Isabel. Los recuerdos no pagan facturas». Daniel estaba presente. Bajó la mirada, incapaz de defenderme. Ese silencio suyo dolió más que las palabras de Camila. Fue entonces cuando comprendí que estaba sola. Que no podía esperar nada de mi hijo, cegado por la manipulación y la ambición. Que, si quería salvar lo que era mío, debía actuar. Unos días después, mientras limpiaba la mesa, encontré otro sobre olvidado. Era un borrador de contrato de compraventa. Ahí estaba, la casa, la dirección, el precio. Y en la esquina, un espacio en blanco para la firma de Daniel y Camila. Me temblaban las manos. Sabía que, una vez firmaran, ya no habría vuelta atrás. Esa noche, salí de la casa sin decir nada. Caminé hasta la iglesia del barrio. Allí estaba el padre Julián, un hombre que conocía mi historia desde hacía años. Me senté con él y le conté lo que ocurría. «Hija», me dijo con voz pausada, «Dios te dio fortaleza para criar sola a tu hijo. Esa misma fortaleza la tienes hoy. No estás destinada a ser víctima. Tienes derecho a defender lo que es tuyo». Sus palabras me reconfortaron, pero también despertaron algo más, el coraje que creí perdido. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera ayudarme de verdad. Recordé a Diego, un joven abogado que había sido compañero de Daniel en la secundaria. Lo encontré en una pequeña oficina del centro, rodeado de libros y papeles.
Cuando le conté mi situación, su rostro se endureció. Isabel, lo que están haciendo es un abuso. Usted tiene derechos. La propiedad aún está vinculada a sus pagos, y si demuestra que ha mantenido esta casa durante años, puede detener la venta. ¿De verdad? Pregunté, incrédula. Sí. Pero necesitamos pruebas, recibos, facturas, cualquier documento que muestre que usted fue quien sostuvo este hogar. ¿Los tiene? Asentí. Guardaba todo en carpetas polvorientas en mi armario. Salí de allí con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba del todo sola. Esa noche, mientras guardaba los documentos en una bolsa, Camila me sorprendió. Entró en mi cuarto sin tocar. ¿Qué escondes, Isabel? Preguntó, con una sonrisa venenosa. Nada que te importe. Se acercó tanto que pude sentir su perfume penetrante. No intentes interponerte, vieja. No tienes la fuerza para luchar contra nosotros. Me quedé quieta, apretando la bolsa contra mi pecho. Ella se rió y salió del cuarto, dejando la puerta abierta. En ese instante lo decidí, no iba a dejarme intimidar. Esa mujer podía tener juventud, podía tener la atención de mi hijo, pero yo tenía algo más fuerte, la verdad y la experiencia de una vida entera de lucha. Durante las noches siguientes, mientras todos dormían, revisé cada carpeta. Guardé recibos de agua, de luz, de impuestos. Todo estaba a mi nombre. Cada factura era una prueba de mi sacrificio. Cada papel, un testigo silencioso de mi esfuerzo. Y mientras reunía esas pruebas, algo dentro de mí se transformaba. El miedo poco a poco daba paso a la determinación. Ya no me veía como una víctima, sino como una mujer que tenía en sus manos la posibilidad de vengarse, no con gritos ni violencia, sino con justicia. Porque entendí que la venganza perfecta no era destruir a quienes me traicionaron, sino recuperar mi dignidad. ¿Sabes lo que es vivir cada día como si caminaras sobre un campo minado? Así se sentían mis pasos en mi propia casa, mientras fingía no saber nada, mientras en silencio tejía la red de pruebas que algún día me devolvería la dignidad. Diego, el joven abogado, se convirtió en mi única luz. Nos reuníamos en su oficina 2 veces por semana. Allí, entre montones de carpetas y el olor a tinta fresca, revisábamos uno a uno los documentos que yo había guardado durante años. Isabel me dijo una tarde, después de leer un recibo de luz de hacía 15 años, esto es oro. Cada factura a tu nombre demuestra que fuiste la verdadera responsable de mantener la casa. Ellos podrán haber firmado un contrato de compraventa, pero la base legal está de tu lado. ¿De verdad crees que puedo ganar? Pregunté, con voz temblorosa. No lo creo, Isabel. Lo sé. Pero necesitamos paciencia. Y valor. Porque Camila y Daniel no se quedarán de brazos cruzados. Paciencia y valor, palabras fáciles de decir, pero difíciles de vivir. En casa, Camila se mostraba cada vez más desafiante. Una noche, durante la cena, se burló abiertamente. Isabel, deberías empezar a empacar tus cosas. Muy pronto tendrás un lugar nuevo. Quizás un departamento pequeño, más adecuado para ti. Daniel, en lugar de defenderme, se limitó a beber vino en silencio. Ese silencio me quemaba más que cualquier insulto. Me retiré a mi cuarto con el corazón desgarrado. Pero en lugar de llorar, abrí mi cuaderno y escribí, no me van a quebrar. No esta vez. Los días siguientes, Diego me pidió algo arriesgado, obtener un documento directo de Camila o Daniel que mostrara la intención de vender la casa. Sin eso, me explicó, el juez podría tardar meses en considerar el caso. Con pruebas concretas de su plan, todo será más rápido. Esa noche, mi oportunidad llegó. Escuché a Camila hablando por teléfono en la sala, discutiendo con alguien. Me acerqué en silencio y fingí buscar un vaso de agua. Sí, la venta está casi lista, decía. En cuanto logremos sacar a Isabel, firmamos. El dinero estará en la cuenta en cuestión de días. Dejó el contrato abierto sobre la mesa, con su firma ya estampada. Solo faltaba la de Daniel. Mis manos sudaban.
esperé a que subiera a la habitación, y con el corazón latiendo como un tambor, hice una copia con el viejo escáner que todavía guardaba en el cuarto de estudio. Esa copia la entregué a Diego al día siguiente. Cuando la vio, golpeó suavemente la mesa. Perfecto. Esto es lo que necesitábamos. Con esto, no podrán negarlo. Pero mientras mi caso avanzaba en silencio, la tensión en casa era insoportable. Una tarde, Camila me interceptó en el pasillo. ¿Qué estás tramando, vieja? Me susurró, con ojos brillantes de odio. Nada que te importe, respondí, intentando sonar firme, aunque mis rodillas temblaban. Ella me sonrió con crueldad. No olvides que yo manejo a Daniel. Y si quiero, puedo hacer que te odie aún más. Su amenaza me hirió, pero también me dio claridad. Sí, manejaba a Daniel. Sí, lo tenía bajo su encanto. Pero yo tenía algo que ella jamás tendría, la verdad. Una semana después, Diego me llamó con noticias. El juez aceptó revisar el caso. Tenemos audiencia en un mes. Hasta entonces, debes resistir. Resistir. Esa palabra se convirtió en mi mantra. Me refugié en los recuerdos para no caer. Recordaba a Daniel de niño, cuando me decía que yo era su heroína, cuando me abrazaba después de un partido de fútbol. Recordaba cómo prometí nunca dejar que nada malo le pasara. Y aunque ahora él era parte de la traición, en mi corazón seguía siendo mi hijo. Pero el dolor no desaparecía. Algunas noches, cuando escuchaba a Camila y Daniel reír juntos en la sala, yo lloraba en silencio en mi habitación. Era como si mi propia sangre se hubiera convertido en extraña. El día más duro llegó cuando Daniel entró a mi cuarto sin avisar. Tenía los ojos cansados, la voz apagada. Mamá, ¿por qué no entiendes? Camila y yo necesitamos avanzar. Esta casa es nuestra oportunidad. Tú ya viviste tu vida. Déjanos vivir la nuestra. Lo miré fijamente, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Nuestra oportunidad? ¿Sabes cuál fue mi oportunidad, Daniel? Criarte sola, con hambre, con frío, trabajando hasta desmayarme para que tú tuvieras lo que yo no tuve. ¿Y así me pagas? ¿Así honras mi sacrificio? Él apartó la mirada. No lo entiendes. No, hijo. Tú no entiendes. Esta casa no es solo ladrillos. Es mi vida entera. Y no voy a dejar que me la arranquen. Daniel salió sin decir más, dejando la puerta abierta. Su silencio era la confirmación de que ya no lo tenía de mi lado. Pero, aunque mi corazón sangraba, también ardía con una fuerza nueva. Esa noche, al mirar al espejo, me vi distinta. Las arrugas seguían ahí, los cabellos blancos también. Pero en mis ojos ya no había solo tristeza. Había fuego. Y me prometí que ese fuego sería el que iluminaría mi camino hacia la justicia. Porque la venganza perfecta no es gritar. No es golpear. Es esperar, reunir pruebas, y dar el golpe final cuando nadie lo espere. Y yo ya estaba lista para darlo. ¿Alguna vez tuviste que mirar a los ojos de tu propio hijo, sabiendo que la verdad iba a destrozarlo? Ese fue mi mayor dolor el día de la audiencia. Me levanté temprano, con el corazón golpeando como un tambor. Me puse un vestido sobrio, negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Lo elegí porque sabía que ese día también sería un entierro, el de las ilusiones que alguna vez tuve sobre la lealtad de mi hijo. Diego me acompañó hasta el juzgado. Mientras subíamos las escaleras, me dijo en voz baja: Isabel, pase lo que pase, usted no está sola. Hoy la verdad hablará por usted. Al entrar, vi a Daniel y Camila al otro lado de la sala. Él se veía demacrado, con ojeras profundas, pero aún evitaba mi mirada. Ella, en cambio, llevaba un traje elegante, el cabello perfectamente peinado, y esa sonrisa arrogante que siempre ocultaba veneno. El juez, un hombre de rostro severo, abrió la sesión. Diego presentó la demanda, pruebas de que yo había mantenido la casa durante más de 30 años, facturas, recibos, impuestos. Mostró también la copia del contrato que Camila había dejado sobre la mesa,
con su firma estampada. Su señoría, dijo Diego con voz firme, aquí queda claro que la señora Isabel fue víctima de abuso patrimonial y psicológico. La venta de la casa fue planeada sin su consentimiento, a pesar de que ella es la verdadera responsable de este hogar. El juez asintió. Luego dio la palabra a la defensa. Camila se levantó, con paso seguro. Su señoría, esta casa ya pertenece legalmente a mi esposo, Daniel. Su madre vive con nosotros de buena voluntad, pero nunca se le exigió nada. Ella insiste en quedarse con algo que ya no es suyo. Y su comportamiento reciente demuestra confusión propia de la edad. Sus palabras fueron como puñales. Me estaba llamando inútil, vieja, incapaz. Pero me quedé en silencio, esperando mi turno. Entonces el juez me miró. Señora Isabel, ¿tiene algo que decir? Me levanté despacio. Sentí que mis rodillas temblaban, pero mi voz salió firme. Sí, su señoría. Quiero decir que esta casa no es solo ladrillos y paredes. Es el fruto de toda mi vida. Trabajé día y noche para criar a mi hijo sola. Vendí mis pocas joyas, cosí hasta quedarme sin vista, limpié casas ajenas para poder pagar cada factura. Todo lo que soy está en estas paredes. Y ahora, la mujer que llamé hija quiere borrarme, llamarme carga, sacarme a la calle como si fuera un estorbo. Me detuve un momento, mirando a Daniel. Hijo, yo nunca pedí nada. Solo respeto. Solo un lugar donde envejecer en paz. ¿De verdad este es el pago por tantos años de sacrificio? La sala quedó en silencio. Daniel bajó la cabeza, evitando mis ojos. El juez pidió las grabaciones que Diego había presentado como evidencia adicional, mensajes de Camila, audios de llamadas donde hablaba de vender la casa sin que yo lo supiera. Cuando se escuchó su voz diciendo, la vieja no sospecha nada, Camila intentó interrumpir. Eso está fuera de contexto. Gritó. Silencio en la sala, ordenó el juez. Finalmente, llegó el momento de la decisión. El juez habló con firmeza. Después de revisar todas las pruebas, este tribunal reconoce que la señora Isabel ha sido víctima de abuso y manipulación. Se anula la venta de la casa. La propiedad queda bajo administración de la señora Isabel. Además, se abrirá una investigación por intento de fraude en contra de la señora Camila. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Diego me sonrió con discreción, como quien sabe que la justicia, al fin, había triunfado. Camila se levantó furiosa, gritando insultos que resonaban en toda la sala. La escoltaron hacia afuera. Daniel se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Cuando por fin se acercó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. No supe detenerla. No supe defenderte. Lo miré con el alma desgarrada. No supe defenderme yo tampoco durante mucho tiempo, hijo. Pero un día entendí que la dignidad no se negocia. Él quiso abrazarme, pero me aparté suavemente. Necesito tiempo, Daniel. El perdón no llega de un día para otro. Salí del juzgado con la frente en alto. Afuera, el sol brillaba, pero en mi corazón seguía la tormenta. Había ganado la batalla legal, sí. Pero había perdido algo que ninguna corte podía devolverme, la confianza en mi propio hijo. Esa noche, volví a la casa. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. Caminé por las habitaciones en silencio. Cada pared me hablaba de sacrificios, de recuerdos, de dolores y alegrías. Ya no había risas de pareja joven. Solo mi respiración y el eco de mi soledad. Pero esa soledad no era derrota. Era la antesala de mi renacimiento. Porque entendí que la venganza perfecta no era ver a Camila humillada, ni a Daniel arrepentido. La venganza perfecta era volver a mirar estas paredes y sentir que, a pesar de todo, seguían siendo mías. Y que yo, Isabel, aún estaba de pie. ¿Alguna vez pensaste que después de una guerra en tu propia familia ya no quedaba nada por lo cual seguir adelante? Yo lo pensé. Lo creí. Pero me equivoqué. Porque cuando todo parecía perdido,
descubrí que la verdadera venganza no era destruir a los demás, sino reconstruirme a mí misma. Los días posteriores al juicio fueron extraños. Camila desapareció de nuestras vidas de la noche a la mañana. No hubo llamadas, no hubo disculpas, solo el silencio de quien prefiere huir antes que enfrentar sus actos. Su ausencia llenó la casa de una calma extraña, casi irreal. Ya no se escuchaban sus tacones en el pasillo, ni su voz autoritaria dictando órdenes. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía liviano. Pero el vacío más doloroso no era el de ella. Era el de Daniel. Mi hijo se quedó, sí, pero roto. Apenas me dirigía la palabra. Me evitaba, como si cada vez que me miraba recordara la vergüenza de haber sido cómplice, aunque fuera por silencio, de la traición que casi me destruye. Una tarde, lo encontré en el jardín, sentado en el viejo banco donde solíamos charlar cuando era niño. Tenía la mirada perdida, los ojos hinchados. Hijo. Me atreví a decir. Él suspiró, sin mirarme. Mamá, no sé cómo mirarte a los ojos. Te fallé. Me senté a su lado, con las manos temblorosas. Sí, me fallaste. Me heriste más de lo que jamás imaginé. Pero sigues siendo mi hijo. Y aunque nunca olvidaré lo que pasó, quiero creer que algún día podremos sanar. Él lloró en silencio. No lo abracé. No todavía. El perdón no se improvisa. El perdón se construye. En los días siguientes, me dediqué a la casa. Pinté las paredes con mis propias manos, abrí las cortinas, sembré flores en el jardín. Cada cambio era un recordatorio de que esa casa volvía a ser mía, no solo en papeles, sino en esencia. Ya no era la prisión que Camila y Daniel habían intentado convertirme. Era mi refugio, mi lugar de renacimiento. Marta, mi amiga de toda la vida, venía a visitarme con frecuencia. Una tarde me dijo: Isabel, te admiro. Podrías haberte quedado hundida en la tristeza, pero elegiste levantarte. Sonreí con lágrimas en los ojos. No fue elección, Marta. Fue necesidad. O me levantaba, o me hundía para siempre. Con el tiempo, empecé a involucrarme en la comunidad. Asistí a reuniones de mujeres que habían pasado por situaciones de abuso familiar y patrimonial. Conté mi historia. Algunas lloraban al escucharme. Otras me abrazaban y me decían: gracias, Isabel, por demostrar que no estamos solas. Ese día entendí que mi dolor podía transformarse en fuerza para otros. Que mi voz, antes silenciada, ahora podía ser un faro. Una mañana, mientras barría el patio, Daniel se acercó con una caja en las manos. Son tus fotos, mamá dijo. Las encontré entre mis cosas. Las recibí con sorpresa. Dentro había imágenes de mi juventud, cartas que yo misma le escribí cuando era niño, recuerdos que creía perdidos. Las sostuve con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi diferente. Vulnerable. Humano. Gracias, hijo, le dije, con un nudo en la garganta. Él bajó la mirada. No sé si algún día me perdones, pero quiero intentarlo. Esa fue la primera grieta en el muro que nos separaba. No era la reconciliación total, pero sí el inicio de un puente. Los meses pasaron. La casa volvió a llenarse de vida. Mis manos, antes cansadas, ahora se ocupaban en pequeños proyectos. Cosía manteles para vender, enseñaba costura a vecinas jóvenes, cocinaba para quienes me necesitaban. Y cada día que me miraba al espejo, ya no veía a una mujer rota. Veía a Isabel, madre, luchadora, sobreviviente. Un año después, me invitaron a contar mi historia en un encuentro comunitario. Frente a un grupo de mujeres y hombres que habían sufrido traiciones y abandonos, me levanté con el micrófono en la mano. Mi voz temblaba, pero mis palabras salieron firmes. Me llamo Isabel. Soy madre. Y fui traicionada en mi propia casa. Me quisieron arrebatar lo que era mío, me llamaron carga, me empujaron al silencio. Pero no me rendí. Luché. Y descubrí que la venganza perfecta no es destruir a quienes nos hieren.
La venganza perfecta es levantarse, mirarse al espejo y decir, sigo aquí, sigo de pie, y nadie podrá volver a borrarme. El aplauso no fue ensordecedor. Pero fue verdadero. Y en ese momento, sentí que cada lágrima, cada herida, cada noche en vela, habían valido la pena. Hoy, sigo viviendo en mi casa. Las paredes guardan cicatrices, igual que yo. Pero esas cicatrices ya no me duelen. Son medallas de una guerra que sobreviví. Daniel aún lucha con su culpa, pero lentamente hemos encontrado caminos para volver a hablarnos. No todo está perdido. Quizás algún día, cuando la vida nos dé otra oportunidad, podamos ser madre e hijo de nuevo. Y yo, Isabel, entendí que la traición puede hundir, pero también puede despertar una fuerza dormida. ¿Y si tú estás escuchando mi voz ahora? Si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada. Si alguna vez intentaron borrarte de tu propia vida. Si alguna vez te llamaron carga, inútil, estorbo. Recuerda esto. La venganza perfecta no es el odio. La venganza perfecta es recuperar tu dignidad. Es levantarte, aunque tiemblen tus rodillas. Es sonreír, aunque te duela el alma. Es seguir adelante, aunque te hayas quedado sola. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para volver a ser tú.